durante la recta final del siglo pasado. El desenfreno folclórico de Garibaldi, con coreografías tan sugerentes que obligaban a subir el volumen para acallar rubores, competía en popularidad con la armonía celestial de Pandora, cuyas baladas parecían dictadas por ángeles. Las Flans convertían cada pasarela escolar en un festival de muñequeras fluorescentes y pasos imposibles. Los Acosta copaban las estaciones de radio con melancolía que apretaba gargantas, y Menudo, la imbatible fábrica de galanes puertorriqueños, multiplicaba suspiros con la precisión de una cadena industrial. Aquellas canciones forjaron el temperamento de un país que transitaba de la televisión análoga a los CDs portátiles, de los pósters en la habitación a los primeros videoclips. Sin embargo, detrás de la estampa de éxito y glamour, se tejían historias de sacrificio, soledad, enfermedades fulminantes y decisiones que cobraban un precio devastador. Hoy abrimos el telón de la memoria para rendir tributo a 6 figuras ligadas de manera indisoluble a esos grupos, nombres que desaparecieron casi en silencio, como si el clamor del público hubiera sofocado la noticia de sus ausencias. Al repasar sus trayectorias, descubriremos que la fama es un escenario iluminado por flashes donde también acechan sombras de las que pocos quieren hablar, sombras que, tarde o temprano, terminan cobrando su protagonismo a puerta cerrada. Adrián Olivares nació el 2 de junio de 1977 en la bulliciosa Ciudad de México, y contra todo pronóstico, se convirtió en el primer extranjero que osó infiltrarse en Menudo, la invicta maquinaria boricua que fabricaba ídolos preadolescentes como si fueran juguetes de edición limitada. Corría 1990, y con apenas 13 años, aquel chico de ojos vivaces desató euforia trinacional. Puerto Rico debatía la herejía de admitir sangre no borinqueña. México celebraba a su emisario juvenil, y el resto de Latinoamérica se rendía ante la multiculturalidad pop. Durante los 3 años que permaneció en la alineación, grabó placas icónicas como 15 años, Detrás de tu mirada y Dancing, prestando su voz a himnos playeros como Bésame en la playa y Búscame, que aún retumban en las playlists retro. Sin embargo, el carrusel del estrellato giraba a velocidad de vértigo y, en 1993, el contrato expiró. Muchos pensaron que allí terminaba la aventura, pero el joven preferido de las revistas de chismes dio un salto audaz hacia el emprendimiento digital. Fundó Wingwood Podcasting y Antenas Sound Inc., adelantándose al boom de la comunicación en línea. Mientras negociaba proyectos, también ejercía un rol que lo colmaba de orgullo. Padre de Eliana, de 18 años, y de las gemelas Lía y Mora Lily, de 8, a quienes inundaba de fotografías y mensajes afectuosos en redes, autodenominándose papá artista, hacker de sueños. Por si fuera poco, era hermano de la actriz de Hollywood Carla Souza, vínculo que siempre despertó curiosidad entre los paparazzi deseosos de capturar reuniones familiares secretas. Cuando todo parecía en ascenso, julio de 2024 arrojó un balde de agua helada. Con apenas 48 años, fue diagnosticado con enfermedad de Crohn, condición que se complicó súbitamente con colitis ulcerativa. En cuestión de una semana, la vitalidad que lo caracterizaba se extinguió, dejando atónitos a amigos y excompañeros como Roberta Bellanet y Sergio Blas, quienes clamaron por ayuda económica para sufragar el funeral. Aquella partida vertiginosa destapó la fragilidad que se esconde tras las luces del espectáculo y sembró un vacío en la nostálgica generación que creció cantando sus estribillos al borde del mar. Javier Ortiz Ramírez vio la primera luz el 29 de junio de 1972 en el corazón de la capital mexicana y parecía condenado a brillar. Portaba la sonrisa de un comercial de dentífrico. Coincidencia simpática si se recuerda que cursó odontología, pero su inquietud no cabía en un consultorio. Cambió las pinzas por el micrófono y en 1989 se unió a Garibaldi, el grupo mestizo que mezclaba ritmos tropicales con trajes revolucionarios de escaso tejido, provocando que las amas de casa se persignaran mientras las hijas pegaban pósters en la pared. La Ventanita y Banana explotaron en la radio y su carisma se volvió pasaporte a telenovelas de horario estelar. Camila, Por tu amor y la inolvidable La fea más bella. El teatro no tardó en reclamarlo y allí deslumbró con Aventurera, musical donde los reflectores son tan implacables como los chismes de pasillo. Durante esa etapa conoció a Patricia Manterola,
La química desembocó en Boda de Cuento en 1999, seguida de titulares que vendieron revistas como Pan Dulce. El matrimonio naufragó en 2005, pero la ruptura no apagó los flashes. Cada movimiento del ex galán era carne de paparazzi. Más tarde formó pareja con Carissa de León y se convirtió en padre, aunque la relación se enfrió en 2018. El cúmulo de decepciones sentimentales, una pandemia que clausuró escenarios y la presión económica derivada de proyectos suspendidos fueron minando su ánimo. El 7 de septiembre de 2020, Guadalajara amaneció con la noticia de su muerte. La causa: suicidio por ahorcamiento en su propio domicilio. Su hermana Olga reveló que arrastraba una depresión profunda y que en las últimas llamadas suplicaba por consejos para no sentirse derrotado. Compañeros de Garibaldi lloraron en público, fans encendieron veladoras virtuales y expertos en farándula debatieron si el medio había sido indiferente a los focos rojos que él emitía. Voces cercanas aseguran que planeaba un podcast motivacional, intento postrero de convertir su dolor en herramienta de ayuda para otros que callan su tormenta. Entre el duelo y la polémica quedó la certeza de que, tras la sonrisa publicitaria, latía un corazón que no halló escapatoria frente a la tormenta interior. Berta Elisa Núñez Cárdenas, rebautizada para la eternidad como Dulce, nació el 29 de julio de 1955 en Heroica Matamoros, Tamaulipas, región de vientos salinos que parecen afilar gargantas privilegiadas. Su encuentro con la fama empezó en 1974 al integrarse al grupo Toby y sus amigos, pero pronto descubrió que el traje de segundona le quedaba estrecho. Se lanzó en solitario y llamó la atención de José José, el príncipe de la canción, quien la presentó ante el mundo como Tormenta que canta. Aquella avalancha vocal recorrió escenarios internacionales, conquistó Mallorca, estremeció Tokio en el Yamaha Music Festival y regresó a México elevada a categoría de diva. Los éxitos Déjame volver contigo, Tu muñeca, Amor en silencio, Lobo y Heridas se incrustaron en el cancionero popular como gemas melodramáticas. No contenta con dominar la radio, incursionó en telenovelas como Soñadoras, Mundo de Fieras y Vencer la culpa, donde su mirada felina hipnotizaba tanto como sus agudos. En 2011 se unió a Grandiosas, concepto que reunió haces del romanticismo femenino: Rocío Banquels, María Conchita Alonso, Karina, cosechando taquillas que desafiaron la lógica de una industria obsesionada con lo juvenil. Cuando parecía invencible, diciembre de 2024, reveló la fragilidad del cuerpo humano. A los 69 años, complicaciones derivadas de una metástasis pulmonar dictaron su final. Había sido sometida a una descoratización pleuropulmonar, intervención que se publicitó como maniobra heroica, pero que terminó en tragedia. La noticia corrió como pólvora y sus seguidores organizaron vigilias digitales, donde cada reproducción de sus temas fungía como oráculo de consuelo. Críticos recordaron que su registro podía pasar de la caricia al rugido en un solo compás, mientras colegas relataban que, entre camerinos, repartía consejos vocales y oraciones por igual. Fuera de los escenarios cultivaba un pasatiempo poco conocido, rescataba perros callejeros y financiaba su esterilización anónimamente, convencida de que la gratitud de un animal sin voz tenía más aplausos que cualquier palenque. Esa faceta altruista emergió con fuerza tras su muerte, inspirando campañas de adopción que llevan su nombre. Aquella voz, que una vez pareció capaz de derrumbar muros, se apagó, pero el eco aún revienta auriculares cada vez que alguien, tras un desamor, decide refugiarse en la montaña rusa emocional de sus interpretaciones. Héctor Ojeda, arquitecto del punteo nostálgico que definió a los Acosta, nació rodeado de guitarras que colgaban en paredes como crucifijos. Desde muy joven desarrolló la obsesión de hallar el acorde perfecto, ese que pellizca el alma sin pedir permiso. El estilo que forjó combinaba la crudeza de la cantina con destellos pop, logrando que coristas pulmonares y amantes despechados se encontraran en un mismo estribillo. Tonto corazón, Una tarde fue, y, como una novela, se convirtieron en himnos terapéuticos. Ellas lloraban, ellos brindaban, y de fondo, los rasgueos del artista hacían las veces de anestesia colectiva. Quienes compartieron camerino describen libretas repletas de cifrados alternativos y frases motivacionales. Cada traste es una puerta, que pegaba en el estuche del instrumento.
El 24 de agosto de 2018, mientras la agrupación se encontraba de gira por Estados Unidos, el Destino empuñó su propia guitarra y tocó la nota final. Al regresar al hotel en California, compañeros notaron su ausencia en la prueba de sonido. Minutos después, lo hallaron sin vida en la habitación, tendido sobre la alfombra como si aún escuchara la ovación que estaba a punto de recibir. Horas antes, había mencionado un dolor de cabeza. Nada alarmante para una banda acostumbrada a largas travesías en autobús. El parte médico atribuyó la muerte a causas naturales, pero la rumorología farandulera, incansable fábrica de misterios, insinuó desde migraña fulminante hasta paro cardíaco silencioso. En las horas siguientes, portales sensacionalistas explotaron el enigma con titulares estridentes que hablaban de presiones, agotamiento extremo y hasta un presagio oculto en la letra de su última balada. Amigos de la infancia desmintieron complots, pero el morbo, como siempre, vendió más clics que la cordura. Lo cierto es que la banda quedó desolada. Emitieron un comunicado en el que definieron al guitarrista como hermano, cómplice y guardián del sonido, y decidieron continuar la gira en su honor, proyectando su imagen en pantalla gigante al momento de los solos. Cada acorde que él grabó funciona hoy como epitafio sonoro que evidencia que, aunque el cuerpo cese, la música se resiste a ser enterrada. Amparo Serrano irrumpió en la vida el 31 de octubre de 1965 con la curiosidad de quien llega tarde a una fiesta y quiere bailar todos los ritmos antes de que amanezca. Su fugaz paso por un proyecto antecedente de Flans bastó para entender que el show business podía ser lienzo y arma a la vez. Convertida en diseñadora gráfica subversiva, dio forma a The Stroller, un universo donde la fe católica coquetea con la estética kawaii y la sátira social se esconde tras colores fosforescentes. Personajes como la Virgencita Please, los Quimeritos y los Amiguis conquistaron anaqueles y provocaron acaloradas discusiones. Mientras unos los veneraban, otros exigían excomulgarlos de las papelerías. Ese equilibrio entre ternura e irreverencia se replicaba en la personalidad de la creadora, capaz de reír a carcajadas en una sesión de brainstorming, y acto seguido, soltar una crítica ácida al statu quo. El 12 de agosto de 2022, la tragedia burló su ingenio. Cayó desde un balcón sin barandal en su propia casa. El impacto fue mortal y fulminante. La hija menor, la actriz Minnie West, presenció la escena y relató después cómo el estruendo partió la tarde en dos, dejando flotando una sensación de irrealidad que todavía la persigue. Columnistas de espectáculos narraron que días antes del accidente, planeaba una nueva línea de muñecos basada en historias de migrantes, proyecto con el que pretendía sacudir conciencias entre capas de purpurina. Esa revelación alimentó la sensación de que una voz incómoda había sido silenciada antes de su próxima provocación. El accidente desató un duelo nacional, expresado en montañas de muñecas con veladoras y tags virales que pedían más color, menos odio. Críticos recordaron que con una ilustración podía desactivar al conservadurismo más férreo, y coleccionistas se arrojaron sobre ediciones limitadas ante el temor de que los precios se dispararan. Con su partida quedó demostrada la tesis que ella misma repetía entre risas: niño que no juega se oxidará temprano. Su legado enseña que el arte más poderoso es el que, disfrazado de inocencia, te obliga a replantear tus certezas sin que te des cuenta. Noemí Arrigunaga jamás pisó un escenario, pero en los ensayos domésticos fungía como directora coral, afinando los últimos decibelios de sus hijas, Isabel y Maite Lascurain, y de su sobrina Fernanda, para que la tríada conocida como Pandora ascendiera sin fisuras. En la sala familiar, con ventanas cerradas para no molestar a los vecinos, dictaba tiempos y modulaciones como si orquestara un milagro cotidiano. Esa faceta de mentora se extendía a la vida diaria. Regía horarios, vigilaba dietas vocales y alentaba a rezar antes de cada presentación. El 5 de septiembre de 2017, la familia anunció que la matriarca había partido tras un proceso de salud del que nunca ofrecieron detalles, protegiendo la intimidad con un silencio más elocuente que cualquier diagnóstico. Los mensajes publicados a las 18 horas 17 minutos y 18 horas 8 minutos, coordenadas afectivas que ya forman parte del folclore de sus fans, describían un feliz regreso a casa, que transformó la tristeza en ritual de gratitud.
La iglesia Nuestra Señora de Lourdes, en las lomas de Chapultepec, se colmó de flores blancas, partituras y susurros que mezclaban Ave Marías con estribillos de ¿Cómo te va, mi amor? Amigos, colegas y desconocidos, que crecieron tarareando esas armonías, acudieron a despedir a la mujer a la que, paradójicamente, casi nadie reconocería en la calle. Al concluir la misa, las hermanas abrazaron a cada asistente, replicando la calidez que siempre recibieron en la mesa del comedor materno. Desde entonces, los conciertos incorporan un breve silencio programado, en el que el público enciende las linternas de sus teléfonos como si fueran velas electrónicas, gesto que transforma los recintos en constelaciones fugaces y confirma que la misión pedagógica de aquella madre convertida en mito sigue dictando acordes invisibles a la multitud. Desde entonces, cada vez que interpretan un tema, alzan discretamente la vista al cielo como recordatorio de que la voz más importante aún las dirige desde un lugar donde la fama carece de eco, pero la música se escucha más clara que nunca. 6 trayectorias, 6 estallidos de talento y una lección ineludible. Ni la luz de los reflectores, ni el estruendo de los aplausos blindan contra la emboscada final. Garibaldi, Menudo, Pandora, Flans y Los Acosta siguen vivos en discos remasterizados y plataformas de streaming, pero las voces y manos que hoy evocamos quedaron detenidas en un punto de la línea temporal que no admite retorno. Esta crónica mordaz, acaso incómoda, quiere recordarnos que detrás del lente hay facturas emocionales, diagnósticos inesperados y balcones traicioneros. Si sus historias removieron tu nostalgia, honra su memoria compartiendo las canciones que alguna vez te hicieron bailar o llorar. Que cada nota reproducida sea un latido solidario y persistente, que mantenga encendida siempre la llama de quienes partieron sin hacer ruido, demostrando que la verdadera posteridad se escribe en el corazón colectivo.